Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien con sus familias. Voy a hacerles la tercera presentación que tiene que ver con la asignatura, ¿ya? Espero que las otras dos clases anteriores no hayan tenido problema con, con ver los videos. Como les había comentado y como les puse en el Moodle, si tienen alguna consulta en particular, vamos a organizarnos en relación a los grupos que conformaron, que su representante me mandó esa información, y en la medida que lo necesiten, vayamos armando reuniones por Zoom para que me hagan las consultas. Entonces, eh, obviamente hay bien programaditas las preguntas que tengan que hacer para no dispersarnos en el tiempo, pero ya de ahora en adelante podemos empezar a organizarnos con eso y también para lo que tiene que ver con los futuros talleres que están programados. De hecho, hoy día les voy a dejar el primer taller al final de la clase para que ¿cómo se llama? Lo empiecen a realizar y sería la primera nota que tendría, ¿ya? La primera nota grupal. Bueno, como les digo, vamos a partir con la tercera clase que tiene que ver fundamentalmente con el sistema de salud en Chile, ¿ya? ¿Por qué lo tenemos que ver? ¿Por qué lo tenemos que mencionar? Que no lo vamos a ver en tanta profundidad, pero sí tenemos que tener al menos algunos conceptos, alguna información básica como para poder opinar, ya que ustedes como profesionales de la salud van a estar insertos en el sistema de salud, van a ser personajes principales de este sistema de aquí en adelante y para siempre en su vida laboral. Y obviamente también como pacientes en algún momento, ustedes o su familia. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, para poder hacer gestión tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que entender qué está pasando y para ello tenemos que informarnos. ¿Ya? Les dejé ahí en la lámina que se está observando en este momento el link, ¿ya? Que es del MinSal en relación al programa de salud establecido para el año 2018 y 2022. Ya se los dejo para que lo lean porque también en base a eso van a poder opinar y responder el taller que les voy a dejar y también les va a servir para preguntas que yo pudiera realizar en las evaluaciones. Recuerden que cuando les digo que vean o que revisen o que respondan preguntas, lo más probable es que yo se las evalúe cuando corresponda, ¿ya? Sin necesidad de tener que ponerle una nota en particular por aquello, ¿ok? Bueno, les puse acá algunas imágenes que dicen relación con situaciones que uno habitualmente ve en las noticias o que ve, ¿cierto?, cuando sale a la calle y que, si se fijan, la que dice confusión acción de paro nacional convocado por el sector público a 72 horas, ese tiene una fecha del 2016. La otra que le puse es de 2020 y la anterior es de 2019, ¿ya? Bueno, la pregunta acá que correspondería, ¿cierto? Sería, ¿por qué creen ustedes que año a año vemos que se repite esta misma noticia? Porque es la misma noticia, ¿ya? Que el presupuesto no alcanzó, que falta atención, que no hay insumos, etcétera, ¿ya? Entonces, yo les dejo ahí como cuestionamiento el que piensen por qué creen ustedes que esto ocurre habitualmente, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que año tras año casi esté en la agenda eh, estable de los diferentes estamentos y asociaciones gremiales el hecho de hacer un paro, una movilización, ya que tiene que ver con salud? En que como que ya todos sabemos más o menos que por ahí por octubre ya son las movilizaciones porque se empiezan a ver, ¿cierto?,
o establecer cuáles van a ser los financiamientos para el año siguiente. ¿Ya? Bueno, ahí, como les digo, ustedes empiecen a analizar un poco la situación, pero si algo yo les puedo decir es que sin tomar partido por ninguna tendencia política, porque esto ha pasado en todos los gobiernos, eh, a mi parecer, ¿cierto? Hay un problema de gestión. ¿Opinan lo mismo ustedes? ¿Por qué? Porque si todos los años vemos que faltan las mismas cosas, quiere decir que no se ha realizado una gestión adecuada en relación a que esto no vuelva a ocurrir. Podemos pensar también que hay falta de recursos financieros, que es lo más probable y que también nosotros algo hemos escuchado, algo sabemos. Ahora, ¿por qué no se han mejorado esos recursos financieros? ¿Por qué no se ha inyectado más dinero? Si se han inyectado esos dineros, han sido bien utilizados, porque falta siempre lo mismo. ¿Ya? Entonces, todo esto nos hace introducirnos en el tema que está asociado a nuestra asignatura en este rato y que es la que ustedes, ¿cierto?, van a empezar a manejar, que finalmente, detrás de todos estos problemas, hay un problema de gestión, hay un problema de administración. ¿Ya? Dijimos en las clases anteriores que el administrar era una actividad básica de la sociedad, ya que nosotros partíamos administrando desde la casa ya hasta actividades más complejas, ¿cierto?, en nuestro entorno laboral. Bueno, si es que esto está ocurriendo, es que obviamente hay un problema de gestión. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros debiéramos empezar ahora a pensar en cómo se podría mejorar esta gestión de tal manera de que esto no esté pasando todos los años y no sea periódico y ya sea parte de casi nuestra idiosincrasia el tener que hacer movilizaciones para que el asunto mejore. ¿Ya? Ahora, en relación a lo que tiene que ver con esto, hay grandes cambios y aspectos a considerar que tienen que ver con la manera que vamos a gestionar en salud. ¿Ya? Primero, lo que tiene que ver con lo productivo y lo laboral en relación a los equipos de trabajo, a las redes, cómo se va a interactuar entre las distintas instituciones y entre las distintos estamentos y profesiones que están asociadas a nuestro sistema. ¿Ya? Tiene que considerarse también lo que es el aspecto valórico, el esfuerzo personal y la libertad, como dice acá, en relación a que no podemos pretender que este sistema sea algo muy estructurado en lo orgánico sin tomar en cuenta las personas. ¿Ya? Por lo tanto, si tenemos grupos distintos de personas, también vamos a tener culturas distintas que también tenemos que considerar. Lo cultural también es fundamental cuando nosotros pensamos en distintas regiones. Ya nuestro país, que es largo y extenso, tiene en las distintas zonas también aspectos culturales a considerar. Costumbres. En el sur, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los mapuches, tienen algunas ceremonias religiosas que están asociadas a salud, que en algún momento a lo mejor vamos a tener que considerar. ¿Ya? Entonces, es importante también que no lo dejemos de lado. Todo lo que tiene que ver con la parte demográfica, ¿ya? La población, lo que mencionamos también con anterioridad, lo que es el envejecimiento de la población en nuestro país, lo que tiene que ver con la inmigración, con nuevas enfermedades que están apareciendo. Tenemos el caso aquí a flor de piel.
eh, todo lo que es lo científico, tecnológico, la globalización de la salud, de la telemedicina, las decisiones que se toman en otro continente, las replicamos acá. La forma en que nos conectamos, ya sabemos, ¿cierto?, que una enfermedad parte en un lugar y al poco tiempo la vamos a tener en nuestro país o al revés. Ya, entonces existe también un aspecto que no debemos dejar de lado, que está asociado a todo esto de la globalización, el manejo de equipos, todo lo que tiene que ver con la investigación también. ¿Ya? Y así, ¿cierto? Considerando estos aspectos y otros más, aquí yo le menciono como los más relevantes, deben ser expuestos, ¿cierto?, al momento también de administrar. Yo no puedo tomar decisiones basadas solamente en una suma, en números, ¿ya? Tengo que considerar estos otros aspectos. Y esto es lo interesante también de la administración en salud, ¿ya?, que lo hace diferente de las otras administraciones. Las otras administraciones, cuando hablamos de empresas, habitualmente, no todas, pero habitualmente es muy matemático todo, ¿ya? Es como, tiene que sumar 2 más 2 tiene que ser 4 y de ahí no podemos salirnos. Entonces, en este caso, nosotros consideramos estos otros aspectos que lo hace mucho más interesante, mucho más bonito también desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos, pero sin lugar a duda también lo hace mucho más complejo. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros empezamos a gestionar en salud, es indispensable hacernos la pregunta que aparece acá, que dice: ¿qué espera la gente de la atención en salud? ¿Ya? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué favorecemos? Favorecemos el no hacer cosas de más. Obviamente nosotros manejamos lo técnico, pero las personas saben cuáles son sus necesidades. Los pacientes saben cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, si nosotros partimos haciéndonos esta pregunta para administrar, obviamente no vamos a caer en el hacer cosas de más, no vamos a caer en priorizar situaciones que debieran a lo mejor estar o realizarse a posterior antes que otras. Entonces, acá hay unos enunciados que dicen lo que espera la gente de la atención en salud. De esto se ha sacado, ¿cierto?, de las encuestas que habitualmente se hacen, que año a año se hacen, y dentro de las que más se mencionan, primero es calidad de los profesionales. En el fondo, ¿cierto?, que tengamos buenos profesionales que atiendan en la parte médica, en la parte nuestra, en los laboratorios, las enfermeras, etcétera, ¿cierto? Buenos profesionales que en el fondo me aseguren una atención y tratamiento adecuado, que es lo que dicen en el segundo punto. Seguridad en la atención y el tratamiento. En el fondo, ¿cierto?, que si yo me voy a atender, me aseguren que me van a atender correctamente y que no voy a sufrir ningún riesgo. ¿Ya? Que no me voy a enfermar de otra cosa, que no me van a atender tan mal que finalmente a lo mejor mi situación se complique. En tercer lugar dice disposición a atender consultas de familiares. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado que cuando han ido a una atención médica, el médico o la persona que lo está atendiendo se dirige muy... Esto no lo estoy generalizando, yo sé que hay casos que son distintos, pero en general, como la gente dice que es la atención, acá uno va, ¿cierto?, que lo atienden, y si uno va acompañando, habitualmente a uno no lo dejan hacer preguntas. Lo que es complejo, porque a veces la persona que está enferma no tiene la capacidad de hacer todas las preguntas necesarias. Entonces, recuerdo que a mí me tocó acompañar a una prima que estaba con un cáncer al comité que se establece en el hospital regional,
Y el sistema que ellos tienen me pareció bastante bueno, no perfecto, pero bueno, en el sentido de que pedían que uno, o sea, la persona enferma tenía que ir acompañado. En este caso fui yo. ¿Por qué? Porque, claro, le entregan tanta información al paciente que el paciente se bloquea, está enfermo, tiene un cáncer, en este caso el del ejemplo que les estoy contando, que en realidad muchas veces no está en condiciones de hacer preguntas o de estar como un poco más frío. Por lo tanto, quien hace las preguntas es el acompañante. Entonces, en este caso, que era yo el que acompañaba, hice las preguntas que tenían que ver con el protocolo a seguir y todo eso que correspondía en ese momento. Entonces, la disposición a atender consultas de familiares es una de las cosas que la gente dice que espera también de la atención de la salud. En el fondo que hay una atención integral, no solo del paciente, sino que también de los familiares, que ustedes saben que cuando una persona se enferma, su entorno familiar también se ve afectado. Confianza que le inspira el médico. En el fondo, ¿cierto? Yo ir a un profesional que sé que me va a atender y que me va a mejorar. ¿Ya? Amabilidad y gentileza durante la atención. Uno pudiera pensar, ¿cierto?, que esto no es relevante para el proceso de atención en salud, pero la verdad es que uno como paciente ahora, ¿cierto?, va con una carga, con un estrés asociado a la patología, a la molestia que tenga. Por lo tanto, necesita confiar en alguien, y en este caso en el médico, que es el que va a tomar la decisión final para mejorarlo. Y que esta atención obviamente sea amable y gentil, porque si vamos a donde un médico que nos atiende en forma no muy afable, o si tenemos desde la entrada, desde la atención, la secretaria no me atiende como yo quiero, si es que la enfermera o en el laboratorio, ¿cierto?, no se me explica lo que se me va a hacer, obviamente yo voy a ir con un nivel de tensión aún mayor. La puntualidad en los horarios, eso también, ¿cierto?, se menciona, dado que uno sabe que cuando va al médico por lo menos va a perder un par de horitas, porque es por orden de llegada, ¿cómo se llama?, las atenciones a veces son irregulares en relación a que unas se demoran más que otras, etcétera. ¿Ya? Entonces, la puntualidad de los horarios es uno de los puntos también relevantes, porque también hay que pensar que cuando uno va al médico muchas veces pide permiso en el trabajo. Los que tienen hijos, ¿cierto?, están pendientes de que tienen que ir a retirarlos del colegio, etcétera. ¿Ya? O sea, uno se sale de su rutina para ir al médico, y también hay un estrés asociado a que no puedo dejar de cumplir con mis responsabilidades habituales. El tiempo adecuado en la consulta, en el sentido de que sea en relación a lo que se necesite, porque como ustedes saben ahora, cuando uno va a los SFAM, existen tiempos que no pueden ser más allá de 15 minutos, por lo menos hasta hace un periodo eran 15 minutos, no sé si habrán bajado porque no creo que hayan aumentado, ¿ya? Que claro, dice relación con a lo mejor la escasez de profesionales que existen y la gran demanda que hay de atención. Entonces, a veces los tiempos se acotan demasiado y uno siente como que no alcanzó a ser bien atendido. Disposición a explicar la enfermedad y el tratamiento, que tiene que ver un poco también con la empatía y la amabilidad y la gentileza. Y lo otro que viene después ya es en menor grado de espera, pero que no deja de ser menos importante, lo que tiene que ver con el entorno, ¿cierto? Que el establecimiento esté limpio, esté cuidado, no necesariamente nuevo, porque bueno, en nuestro país tenemos muchos servicios que no son nuevos, pero sin embargo el que esté limpio y que no se vea, ¿cierto?, como una institución en que ya de partida desde las paredes, los muebles, ya empezamos mal. ¿Ya? Disposición del personal para escuchar, que el personal esté identificado, y eso, por eso que ustedes de aquí en adelante, cada vez que vayan, tienen que estar con su
con su identificación como estudiantes ahora y como profesionales después, porque en realidad la persona tiene que saber con quién está hablando. Entonces uno de los derechos del paciente también implica que usted tenga que presentarse y para que él sepa con quién se va a atender, decir cuál es su profesión y de esa manera también, si es que él tiene algún problema, pueda referirse objetivamente, ¿cierto?, a la persona que lo atendió. Bueno, y hacer coincidir los exámenes con las consultas, en el sentido de que, bueno, en algunos casos, ¿cierto?, los exámenes llegan, no sé, un mes después, cuando ya no es válido el resultado, y con ese resultado van del médico, al médico no le sirve, por lo tanto, tiene que volver a repetir en algunos casos. Entonces, tiene que haber una coordinación entre los distintos servicios. ¿Ya? Hacia allá va un poco también enfocado esto. Tiene que haber una coordinación entre los servicios de atención y los servicios de apoyo diagnóstico. ¿Cuál es el nuevo contexto? ¿Cómo se expresa el nuevo contexto? En que tenemos clientes más exigentes. Esto ustedes, ¿cierto?, lo deben haber escuchado, lo deben saber, que a veces el paciente llegó en forma, ¿cierto?, agresiva, que no tiene que ver con que ser exigente, sino que ahí se pasa, ¿cierto?, hacia el otro lado. Pero sí hay clientes que son más exigentes en el sentido de que también van con mayor conocimiento, ya, porque tienen una mayor información. La información la pueden tener ahí en su casa, a través de su computador, y mucha gente va con información previa. Entonces ya el personal médico tiene que estar preparado para ello, ¿ya? Por lo tanto, también debe tener en claro que, perdón, que los pacientes pudieran movilizarse, en el caso de la atención privada, de un lugar a otro, en el caso de que no les parezca cómo están siendo atendidos, ¿ya? Otros aspectos como el crecimiento de preocupación por la calidad de vida, ya que tiene que ver también con todos los otros aspectos que mencionamos al principio, que han permitido, ¿cierto?, que la situación de los pacientes ya no sea la misma de hace unos años atrás. Hay lo que tenía que ver con la globalización, las tecnologías que las mencioné anteriormente, ¿ya? Y aspectos que también tienen que ver con algunas situaciones como la emancipación de la mujer que menciona acá, que tiene que ver con que también la mujer ahora está haciendo otras actividades que antes no hacía, por lo tanto se pudieran asociar algunas patologías a lo mejor de tipo laboral que no estaban consideradas para ella, etc. O sea, tenemos que no solamente ahora revisar todo lo que vimos recién, que era lo valórico, ¿ya?, y algunos aspectos generales, sino que también está estos nuevos contextos en donde se mueve la salud, ¿ya? Ahora, ¿qué dicen las encuestas? Ya recién vimos lo que la gente esperaba de la atención en salud. Ahora vamos a ver qué dicen las encuestas. Dice: en relación a la pregunta, ¿cómo diría usted que eran los conocimientos del médico? La verdad es que tiene un alto porcentaje, en este caso un 78,4%, ya que está de acuerdo en que la atención, o sea, que el médico tenía buenos conocimientos en relación a lo que la persona pensaba también o esperaba encontrar, o con lo que él ya iba con información previa, ya sea de haberla buscado o de haber tenido una atención previa con otros profesionales. ¿Ya? ¿Cómo diría que eran los conocimientos de los otros profesionales? 82%. Por lo tanto, eso nos dice que en relación a que de lo que esperaba la gente, que eran profesionales de calidad, pudiéramos decir que estamos bien enfocados. O sea, pudiéramos decir que la gente considera que el personal de salud está bien preparado, ¿ya? Ahora, si nos pasamos a los otros puntos que dicen cómo califica el trato del personal, 17,5% solamente el bueno, con un 70 y tantos por ciento de regular. ¿Cómo calificaría el trato del personal paramédico? 71 regular.
¿Cómo calificaría el trato de profesionales de la salud? 69, regular. ¿Ya? Entonces, si ahora nos enfocamos en lo otro que esperaba la gente, que era lo que tenía que ver con la amabilidad, con la atención, ¿ya? Ahí estamos mal. O sea, tenemos buenos profesionales, pero nos atienden mal. ¿Ya? Entonces, ¿esto tiene que ver con la gestión? Sí, tiene que ver con la gestión. Porque si nosotros atendemos mal, ese paciente que se atendió mal, por cada paciente mal atendido, tenemos 10 pacientes menos que van a llegar a nuestro servicio. Esa es más o menos la estadística que se tiene. ¿Ya? Y el que no vengan 10 pacientes significa menos ingresos. Por lo tanto, menos financiamiento para hacer gestión. Después, en relación a cómo diría usted que era el equipamiento del establecimiento, también tenemos un porcentaje bastante bueno, 74%. Por lo tanto, la gente sí cree que los profesionales y el equipamiento son los adecuados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calificaría la limpieza del lugar? Y ahí estamos mal, 71,5%. Perdón, 71,5% regular. Acá, bueno, podemos empezar a cuestionar varias cosas. Como es algo que espera la gente, que el lugar sea adecuado, el entorno sea limpio y todo, tenemos que considerarlo, no lo podemos dejar de lado. Ahora, a mi modo de ver, yo tengo también hay una opinión muy particular en el sentido que las personas que trabajan en el área del aseo, ¿ya? No es que no hagan su trabajo, lo que pasa es que a veces, o es poco el personal en relación a la cantidad de personas que se atienden en ese servicio, porque claro, habitualmente se contrata una persona para que esté todo el día limpiando, la movilidad de personas es alta, y lo otro, las costumbres de los mismos pacientes, porque sabemos, cierto, que lamentablemente como chilenos no nos caracterizamos por tener muy buenas costumbres de saber eliminar la basura, de recoger nuestra basura, de mantenernos, de dejar las cosas como las habíamos encontrado. ¿Ya? Entonces ahí hay un punto que es importante de gestionar. Ya digamos dos, ¿cierto? Lo que tiene que ver con el cómo se comporta el personal ante los pacientes, y el otro, cómo calificaría la limpieza del lugar. Ahora, ¿cómo calificaría las condiciones de la sala de espera y de atención? También, que tiene que ver con lo mismo, también tiene un alto porcentaje de regular. En relación a los tiempos de espera, dice, ¿cómo calificaría el tiempo de espera para ser ingresado al establecimiento? Y muy largo, un 35%. Claro, si lo comparamos con regular o corto, que es un 65%, podríamos decir ya no es tanto, pero un 35% o sea, 35 personas de 100 que fueron atendidas dicen que se demoraron mucho en atender. ¿Ya? Y como les mencioné recién, ¿cierto? Todo esto generando una complicación ya sea en la vida laboral o personal. Después, ¿qué tan adecuado considera el tratamiento que recibió en el hospital? Y volvemos, ¿cierto?, a subir la nota y tenemos un 87,1% que dice que fue muy adecuado o adecuado. Por lo tanto, si retomamos, tenemos buenos profesionales con buen equipamiento y con un tratamiento adecuado en relación a lo que se realizó, ¿cierto? Y relacionado con la patología que tenía. ¿Tuvo posibilidad de hacerle preguntas al profesional tratante de su problema de salud? Un 70% dijo que sí y un 30% dijo que no. Por lo tanto, pudiéramos pensar que no estamos tan mal ahí, pero que hay un aspecto a mejorar que tiene que ver con este 30% que dice que no alcanzó o no, ¿cierto? No se le permitió en el fondo hacerle las preguntas. ¿Qué tan satisfecho está usted con el resultado de la hospitalización? Y tenemos un 85,1%. Entonces, uno con esta encuesta pudiera pensar que la gente no está tan disconforme como hemos visto en las noticias y en lo que les puse recién ahí para que ustedes observaran en relación a las movilizaciones. O sea, la gente siente que se le atiende por profesionales idóneos, que tiene buen equipamiento, que se le trató correctamente y que
y que fueron atendidas sus dudas, ¿ya? Y en relación a ¿recomendarías a un amigo o un familiar que se atendiera en el hospital? Tiene un 80,2%, o sea, también es un alto porcentaje de gente que quedó satisfecha en el fondo, ¿ya? Esto tiene que ver con la satisfacción del usuario. En la medida que tengamos usuarios, pacientes satisfechos, obviamente vamos a tener pacientes que van a recomendar nuestro servicio, pacientes que van a poder no a poder, sino que van a finalmente a replicar la información sobre el cómo fueron atendidos, ¿ya? Y vamos a tener más pacientes que van a querer atenderse con nosotros. Y eso habla de una buena gestión. Entonces, si miramos la encuesta ahora en general, ¿dónde están nuestros problemas, nuestros mayores problemas de la atención? En lo que tiene que ver con el aseo, en lo que tenía que ver con la forma en que los tratábamos y en los tiempos de espera, que estaba dentro de lo que la gente esperaba que ocurriera adecuadamente. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, una relación entre ambos documentos. La sensación de protección, aquí yo tengo un cuadro, estuve buscando uno que fuera más actual, pero la verdad es que no me apareció esta gráfica, pero quise ponérselas igual porque si se fijan en relación a que si la gente se siente protegida o desprotegida en relación a FONASA y las ISAPRE, es mucho mayor la sensación de protección en ISAPRE que en FONASA. Ahora, esto no sé si es, no se ve tan bueno en el fondo. ¿Por qué? Porque recordemos que el mayor porcentaje de la población de Chile está atendido por FONASA. Dijimos que era alrededor del 80%. Por lo tanto, si sentimos que el 80% de la población se siente menos protegido que el 20%, ya estamos hablando de una desigualdad en la atención que desde el punto de vista de la gestión es un problema grave para nuestros indicadores. Utilizando una escala del 1 al 7, donde 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo, según su opinión, dice en relación a la oportunidad, dice en la oportunidad de la atención, que tiene que ver con el acceso, ya de realizar exámenes, la atención oportuna ante enfermedades. Hay un porcentaje muy alto que está en desacuerdo en relación a los que están de acuerdo y desacuerdo. Ya, por ejemplo, en el acceso oportuno a realizar exámenes, tengo un 17% que está muy de acuerdo, o un 24% que está de acuerdo, pero tengo un 36% que está en desacuerdo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el acceso? En relación a la información, en claridad en hacer y dónde acudir ante una enfermedad, claridad dónde acudir por orientación y ayuda, excelente información cuando la he requerido. También, en el último punto, tenemos que el desacuerdo tiene un 33%, sobrepasando los otros dos porcentajes. En la calidad, y acá estamos muy mal, que el sistema de salud responde a todos los chilenos, tenemos, cierto, que un 53% está en desacuerdo, ¿ya? Y la calidad está directamente relacionada con lo que es la gestión, ya, como vamos a ver en la última unidad, y que vamos a ver también en el segundo semestre. Los aspectos de calidad en la atención son fundamentales para tener una buena gestión, ¿ya? Y el que el 53% de la población no esté de acuerdo, algo nos está diciendo, ¿ya? Acá, que sea seguro, entre de acuerdo y en desacuerdo está más o menos pareja la situación, y donde aumenta de nuevo, ¿cierto?, marcadamente en lo que tiene que ver con los precios. Precios de las prestaciones accesibles y los montos de los precios, la gente considera o no está
está en desacuerdo con que sean lo que corresponde, lo que es a lo mejor razonable. Y bueno, todos sabemos o todos decimos que la salud en Chile es cara. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos deducir de este cuadro? ¿Cierto? Que en general la población está muy en desacuerdo con que la calidad del servicio prestado es el adecuado y que además es muy caro. Ya, le dejé acá una actividad que esta no es con nota, ¿ya? Pero les vuelvo a repetir, cuando yo le dejo actividades como esta es porque puedo también hacer consultas de este tipo en las evaluaciones. ¿Ya? Y la actividad dice, revise el siguiente reportaje y les dejé un link, que es un reportaje que se presentó ahí en las noticias nacionales. Es cortito, dura 10 minutos para que lo vean. ¿Ya? Escúchenlo, véanlo y analicen un poco lo que se dice ahí. Primeramente, ahí tener claro cuál es la opinión que tienen ustedes con respecto a esa información que entrega el periodista. Si está de acuerdo o no está de acuerdo con este reportaje en relación a lo que dice ahí y lo que hemos hablado un poco hasta ahora. Y cuál sería, le falta el acento, sería, cuál sería su principal propuesta desde la gestión. ¿Ya? Claro, porque uno puede hacerse una opinión con respecto a la información que tiene ahí, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, y lo importante es saber qué cree uno que se pudiera hacer. Desde lo escaso que a lo mejor puede ser nuestro conocimiento, a veces nuestra intuición con respecto a la gestión no se aleja tanto de lo que de verdad debería hacerse. ¿Ya? Por lo tanto, les dejo esta actividad para que la revisen, vean el video y ahí analicen un poco. Y posteriormente, como les digo, en alguna de las evaluaciones pudiera salir alguna pregunta con respecto a esto. Ya, sugerencias al sistema de salud en Chile. Si pudiera realizar 3 cambios al sistema de salud en Chile, ¿cuáles serían? ¿Ya? Y dentro de los 3 primeros dice reducir los tiempos de espera, respetar los horarios, eliminar la fila y la atención rápida. Mejorar la atención, ser más amable, personalizado, fiscalizar la atención, después más especialista y más médico. Que tiene que ver también con lo que habíamos visto para los casos anteriores que analizamos en relación a lo que espera la gente y a las encuestas. ¿Ya? Y volvemos a lo del tipo de atención. ¿Ya? Y después, en menor porcentaje, está lo que tiene que ver con mejorar la calidad del personal de enfermería y médicos, que sean chilenos. Dice acá que en realidad ahí podemos entrar en una discusión bastante entretenida. Mayor infraestructura y tecnología, lugares más amplios, eliminar desigualdades que no discriminen, reducir las listas de espera, mayor cobertura de los planes, auge, bajar los costos, que la salud sea gratis, tener más lugares en atención para evitar atochamientos, más hospitales, entrega oportuna de medicamentos, que lleguen remedios a farmacia, mejorar la atención de los médicos, que se asesoren y entreguen más y mejor información y atención de urgencia más rápida, eficiente y mejor servicio. Y está comparado, ¿cierto?, lo que tiene que ver con FONASA con ISAPRE, donde a simple vista se puede observar que las exigencias se presentan en mayor grado en los puntos más importantes o más destacados en FONASA, que es la forma de atención que nosotros tenemos en nuestro país estatal y que además, ¿cierto?, atiende al mayor porcentaje de personas. Áreas relevantes de la atención. ¿Cuáles son nuestras áreas críticas entonces ahora en nuestros servicios de salud? Las instalaciones del centro de salud del hospital en relación a la atención brindada. Volvemos a lo mismo.
existencia de medicamentos necesarios, la calidad de los médicos en general, tiempos de espera y rapidez de la atención, rapidez, también les falta el acento, la calidad de los otros profesionales, la administración y la calidad humana del personal administrativo, el lenguaje sencillo, orientación correcta, solución de las preguntas, oportunidad en la entrega de medicamentos, facilidades de acceso, amabilidad, horarios de atención de la farmacia, orientación en la información, les falta el acento, limpieza de los centros de salud. ¿Ya? Entonces, esto está dentro de lo que hemos visto. Entonces, dentro de los mayores porcentajes que observamos, lo que uno debiera ahora es ver cuáles son las áreas más críticas. Viendo las áreas más críticas, uno puede empezar a priorizar en relación a hacer gestión. ¿Ya? ¿Dónde va a atacar primero, en el fondo, para poder hacer que la situación mejore? En resumen, entonces, el sistema público desea principalmente reducir los tiempos de espera para no hacer filas y que mejore la atención de parte de los funcionarios. Los funcionarios de ISAPRE desean que bajen los costos y se aumenten las coberturas de los planes. ¿Ya? Eso en relación a la información que recién analizamos. ¿Están de acuerdo con eso? Lo que ustedes más o menos saben o conocen con respecto a su propia situación familiar. Ahora, las características de cómo es la gestión en salud y el impacto que tiene en una unidad de apoyo diagnóstico, ya tenemos que realizarlo comparando el contexto general con el contexto para la salud. O sea, tenemos que ver en qué se parecen, en qué se diferencian estos dos contextos, el general con el de la salud. En el contexto general, ¿qué pasa? Dijimos que habían clientes más exigentes, ambiente de apertura, competitividad, información, conductas éticas, uso de tecnología, etc. ¿Ya? Esto es como lo que habíamos mencionado recién, lo que era la globalización y todo. Entonces, esto lo comparamos con el contexto para la salud, en que tenemos cambios demográficos, surgimiento de nuevas enfermedades, exigencia de resultados en salud, población mejor informada, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Los comparamos y vemos si es que existen igualdades o desigualdades entre lo que está ocurriendo en ambos lugares. Una vez que tenemos claro, ¿cierto?, qué está pasando, cuál es el contexto general, tenemos que tener claro cómo es el servicio que nosotros estamos prestando. Porque para poder hacer gestión, para poder dar satisfacción a nuestros usuarios, tenemos que saber qué es lo que estamos ofreciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales características de nuestros servicios en salud? Una, que son intangibles, o sea, son muy difíciles de medir concretamente. Existe un elevado contacto con el cliente. Claro, no es un servicio que hace una empresa así vía telefónica o a través de correo o a través de un call center, ¿ya? Que también los tiene, pero aquí hay contacto estrecho con el paciente, el contacto directo, por lo tanto es uno de los principales aspectos a considerar y esto mismo es lo que ocasiona y da respuesta a las encuestas que fue las que analizamos recién. Se entrega al cliente al mismo tiempo en que se produce. O sea, yo estoy atendiendo al paciente y estoy entregando mi servicio. Estoy haciendo el examen y inmediatamente él va a saber sus resultados. Entonces, es como automático casi en relación a lo que yo hago con la reacción que voy a tener del paciente. Por eso también que a veces vemos muchas noticias en que se ve una reacción a veces no muy favorable, ¿ya?, o agresiva de parte de algunos, ¿ya? El cliente participa en todo el proceso de producción del servicio, claro, porque llega, ¿cierto? Llega, es atendido por la secretaria, después pasa al técnico, en el caso del laboratorio, después pasa a la toma de muestra o pasa directo, ¿cierto?, a la atención con el tecnólogo médico. Y está, ¿cierto?, todo el rato con
con los profesionales de la atención. Entonces, participa. Por lo tanto, yo tengo que considerar que mi servicio es un servicio que va de la mano con el paciente. ¿Ya? No es algo que yo fabrico, lo envío y después me entero si le sirvió o no le sirvió. Yo inmediatamente me voy dando cuenta y voy teniendo información, voy teniendo retroalimentación en relación a lo que estoy entregando. ¿Ya? Los bienes se producen, se venden y luego se consumen. Los servicios se producen, se venden y consumen al mismo tiempo. Y en otras palabras, su producción y consumo son actividades inseparables, que era lo que habíamos mencionado recién. Son menos estandarizados que los bienes, dependen de quién los presta y cuándo y dónde. Eso es cierto, o sea, y por eso que existen estas diferencias de porcentaje entre de quienes sintieron que fueron bien atendidos de aquellos que no. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Esto debería estar estandarizado? Obviamente que sí, pues. No podemos hacer diferencia, ¿cierto? Entre que un profesional es muy bueno pero atiende mal y otro al revés, ¿ya? Todos tienen que atender de la misma manera. Obviamente las personas tienen características individuales que los hacen, ¿cómo se llama? Que son propias de cada uno. En el fondo yo puedo ser menos simpático que otro, pero eso no quita que la atención, mi protocolo de atención sea el mismo para todos, ¿ya? Para dar calidad es clave el rol del trabajador y no tanto la tecnología empleada para hacerlo, ¿ya? Es verdad, bueno, hoy en día la tecnología es básica para la atención. Si hablamos de los laboratorios, entre mejor tecnología tengamos, lo más probable es que nuestra atención en cuanto a la entrega del servicio va a ser mucho más rápida, mucho más apropiada. Pero si no sirve de nada, ¿cierto?, que tengamos una gran tecnología si la atención que vamos a prestar no es la que la gente espera. Entonces, las características del producto o servicio de salud es de alta complejidad. Ya yo les dije que una de las diferencias entre la administración en salud y las otras administraciones es que es mucho más compleja, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entrega a través de trabajadores muy especializados. Hay mucha especialización en salud, ¿ya? Tenemos profesiones en general, pero cada una presenta especializaciones y subespecializaciones. Son de alta complejidad la mayoría de sus procesos, porque tienen que ver con las personas, tienen que ver con la vida de las personas. Ya, entonces, en un servicio prestado en una empresa que, no sé, que fabrica teléfonos, el mayor problema sería que el teléfono no funcione y que sea devuelto y que se le reembolse el pago o se le cambie el producto. Pero en salud esto no es así, o sea, nosotros podemos literalmente matar a una persona si nuestro trabajo no es el adecuado. Por lo tanto, es cierto relevante que esto se haga en forma adecuada, ¿ya? La exigencia de la atención continua, que o sea, no solamente nosotros vamos a ver al paciente una vez, sino que lo más probable es que ese paciente se fidelice y esté, ¿cierto?, con futuras exigencias en relación a lo que tiene que ver, por ejemplo, con su tratamiento, en relación a lo que tiene que ver con sus controles, en relación a lo que el profesional médico también esté realizando y en medida de poder mejorar su calidad de vida y que a lo mejor nosotros podamos colaborar también en aquello. Aparición frecuente de nuevas técnicas y equipos que afecten a procesos productivos, rigidez de los equipos de trabajo por exigencias técnicas, requisitos de atención que obligan a programar recursos para la atención de PIC, alta estacionalidad. Estos son otros aspectos, ¿cierto?, que tienen que ver también con las características del producto que nosotros estamos presentando. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, nosotros tenemos que saber primero, haciendo como una especie de resumen, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que nosotros podemos
servicio podemos prestar, cuál es el tipo de servicio que nosotros estamos prestando, cuál es el contexto en el que estamos insertos, cuáles son las características de este servicio y cuáles son las características fundamentalmente del recurso con el que nosotros contamos. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los beneficios de un buen servicio en relación a lo que tiene que ver con salud? Principalmente es que se logra una mejor satisfacción del usuario. Yo les he mencionado en varias oportunidades, en la medida que les he hecho la presentación, que fundamentalmente lo que el usuario señala al momento después de haber sido atendido, en el sentido de si está satisfecho o no, es indispensable para lo que tenga que ver con saber si mi gestión administrativa ha sido la adecuada o no. ¿Ya? Por lo tanto, si mi gestión es la correcta, si mi manejo administrativo en relación a la atención del cliente fue buena, el usuario se va a ir satisfecho. ¿Ya? Es como cuando usted va al almacén del barrio, ¿cierto? Y pensaba comprar varias cosas, pero no encontró todas. Sin embargo, ¿cómo se llama? El vendedor le dio algunas otras opciones y lo atendió tan bien. Usted conversó, se rió un rato, que se olvidó que no pudo comprar todo lo que necesitaba. ¿Ya? Entonces, como se vaya el paciente en este caso, satisfecho, va a depender, como les dije también, que más pacientes, más personas quieran llegar a su servicio. ¿Por qué? Porque se logra una mayor lealtad y fidelidad del usuario a esta organización. Oye, mira, ¿sabes qué? Allá me atendieron súper bien. No, la gente es súper amable, y si tú tienes algún problema o no hay, te guían, te dicen dónde tienes que ir, ¿ya? Por lo tanto, no solamente ahora ya estamos hablando de que nos atendieron bien tal o cual personas, sino que la organización, el servicio, la institución es buena. O sea, la gente dice, me atendieron bien estas personas que trabajan en este servicio, por lo tanto, la institución es buena. Y de esa manera se mejora la imagen corporativa. Por lo tanto, si lo vemos desde ese punto de vista, es indispensable que tengamos una buena gestión en relación a la atención y a la prestación de servicios, porque es la única forma de generar una imagen corporativa óptima que fidelice a los que se atienden ahí y lograr una lealtad, que el hecho de lealtad significa que cada vez que necesite hacerse exámenes, en el caso nuestro, va a ir a ese laboratorio. Por lo tanto, tenemos a un cliente cautivo que va a estar siempre invirtiendo en nuestro laboratorio. ¿Se entiende? Espero que sí. Los problemas de salud actuales y futuros están vinculados a los cambios demográficos, epidemiológicos y socioeconómicos del país. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son estos principales problemas de salud que ustedes creen que están vinculados a los cambios de población o el tipo de enfermedades o en este caso, ¿cierto?, de las categorías en las que están clasificados de acuerdo a los niveles socioeconómicos? Bueno, principalmente, y lo mencionamos, lo que tenía que ver con el envejecimiento de la población, ya en que cuando vimos en las estadísticas de las clases anteriores, hemos visto que a través de los años la población ha ido envejeciendo y tenemos más adultos mayores. Por lo tanto, esto ¿qué implica desde la gestión? ¿Qué creen ustedes que implica? Yo, a modo de ejemplo, les podría mencionar que necesitamos más especialistas, más geriatras, porque uno en este rato busca, acá solamente en Antofagasta, y la verdad es que si hay 2, creo que a lo mejor estoy exagerando. Entonces,
¿qué pasa con eso? ¿Ya? ¿Qué pasa con los requerimientos ahora que tienen estas personas de la tercera edad? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en este grupo etario, que serían habitualmente enfermedades crónicas? ¿Ya? Entonces, el decir envejecimiento de la población desde el punto de vista de la gestión implica ya varias miradas, varias actividades, varios protocolos, varias decisiones que hay que tomar en relación a cómo va a ser la gestión de la atención en salud. Nuevas enfermedades, ya que ellos, como ustedes saben, Chile afortunadamente ha controlado varios aspectos, varios indicadores que tienen que ver con la salud. De hecho, en muchos de ellos somos ejemplos para otros países. Sin embargo, si está asociado a lo que mencionamos recién y a nuestros hábitos y conductas en Chile, la gran cantidad de enfermedades que están predominando son las crónicas, ¿ya? Las ocupacionales y las de salud mental. Las ocupacionales, la verdad es que en el último tiempo han disminuido mucho, dado a que los protocolos de accidente cero y normas ISO de calidad que se utilizan en las empresas han permitido, en la medida que han sido tan rigurosas, de que las enfermedades ocupacionales hayan ido disminuyendo. De las crónicas y de salud mental, lamentablemente no podemos decir lo mismo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión, algo hay que hacer, ¿ya? Y bueno, y obviamente a las enfermedades emergentes, que ahora ustedes ya están más que súper entendido que esto puede pasar y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos todo lo que tiene que ver con la migración, sobre todo en nuestra zona, que tenemos un alto porcentaje de inmigrantes, que también han movilizado algunas patologías que no es que no existieran, pero que estaban un poco dejados de la preocupación de nuestro país y que hay que retomarlas para que no vuelvan, ¿cierto?, a emerger como estuvieron en algún tiempo. Ya, desde ese punto de vista, entonces, la reforma de salud, como ya lo mencionamos también anteriormente, está enfocada en todo esto, en cumplir estos objetivos sanitarios, ¿ya? En enfrentar los desafíos que implica el nuevo contexto de la salud en Chile, ¿ya? Y para ello sino que ha instaurado un modelo que tiene que ver principalmente con lo que está enfocado en la promoción y la prevención. La promoción y la prevención, ¿por qué? Porque en el fondo, si evitamos que la gente se enferme y lleguen a tener enfermedades crónicas, obviamente vamos a tener a posterior un menor porcentaje que esté en este grupo, y eso desde el punto de vista de la gestión también va a implicar menos medicamentos, menos tratamiento, etc. ¿Ya? Para ello, en la reforma de salud, en los últimos años, ¿cierto?, donde más se ha fortalecido es en la atención primaria, en los SFAM y en los centros de salud familiar. ¿Por qué? Porque es ahí, ¿cierto?, donde la gente llega en una primera instancia y desde las edades más tempranas. Por lo tanto, si vamos controlando al niño, al adolescente, al adulto mayor, al anciano, en evitar que se enferme, lo más probable es que tengamos menor gasto en el largo plazo. ¿Ya? Entonces, la reforma de salud, que habíamos dicho que tenía 5 principales pilares, que son el derecho a la salud, la equidad, la solidaridad, la eficiencia y la participación social en salud. Son los mismos conceptos que se asocian a lo que la gente también espera de ello. Ahora, hay buenas evaluaciones, hay malas evaluaciones, usted puede tener su propia opinión. Lo importante es que lo bueno que se haya hecho se tiene que mejorar, y lo que no se ha hecho bien o no se ha mejorado, desde el punto de vista de la gestión, hay que hacer algo. Ya, les dije que les iba a dejar una actividad
que se la voy a dejar en el Moodle, pero se la voy a avanzar acá en la presentación, que tiene que ver con un artículo que es del señor Alejandro Coich, ya que tiene que ver con el sistema de salud en Chile. Acá en este documento, si se fijan, habla un poco de la situación en Chile y muestra algunos datos estadísticos y algunos indicadores que, como les voy a detallar en la actividad, van a tener que ser analizados por ustedes en relación a lo que hemos conversado hasta el momento. ¿Ya? No es un documento muy largo, lo que pasa es que tiene varios cuadritos. Como les dije, a mí no me interesa que se aprendan números ni nada, porque esto varía año a año, mes a mes, así que no importa. Lo que sí me importa es que entiendan lo que está ahí y que entiendan también el cómo analizarlo. Entonces, para eso yo les voy a dejar mencionado en la actividad los aspectos más relevantes que a mí me interesa que analicen, ¿ya? Entonces, ese primer análisis de este documento es un análisis grupal. Obviamente van a tener que leerlo cada uno, después hacen su análisis grupal y ese análisis sí va a ir calificado, ¿ya? Entonces esa va a ser la primera nota que van a tener para ser puesta en su plataforma, ¿ya? Eso, muchachos. Bueno, espero que hayan entendido lo que vimos el día de hoy y ahí quedo atento a cualquier comentario y a cualquier consulta que me quieran realizar.